La carta que escribe el apóstol Pablo a un joven llamado Tito es una carta que fue escrita aproximadamente por el año 62 a 64 de la era cristiana. Y Tito era un cristiano gentil que se convirtió al cristianismo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Tito dice, o la carta a Tito dice en el versículo 4 del capítulo 1, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y allí dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Parece ser que en el ministerio del apóstol Pablo le predicó a este joven y este joven vino a los pies de Cristo. El Señor abrió el entendimiento de este hombre para que comprendiera el Evangelio. Así que Tito se convirtió en un discípulo del apóstol Pablo. Pablo estaba de alguna manera mentoreando a algunos hombres y él trabajaba con hombres jóvenes. También habían otros adultos como tal vez Bernabé, como Silas, pero él tenía hombres jóvenes como Timoteo y como Tito. El apóstol Pablo halló en este joven llamado Tito confianza tal que vez tras vez él menciona a este joven en esta carta a la que escribe. Pero lo cierto es que había una preocupación sana de Pablo por Tito y a la vez de Tito por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Tal era la preocupación que él no ve a su hermano y se preocupa. Ese debería ser el sentir en nosotros cuando venimos el domingo a la iglesia. Oye, y el hermano fulano de tal, no lo he visto hoy. Y la hermanita tal. Nosotros queremos que en verdad esta congregación camine como una iglesia y no como un centro de predicación. Porque la iglesia es la pequeña, gran familia. Y aquí todos deberíamos conocernos y saludarnos y tener comunión. Es muy triste cuando alguien llega a la iglesia y como sale se va sin saludar a nadie porque no conoce a nadie, porque no tiene amistad. Eso es lamentable. Y es más lamentable aún cuando a veces vienen personas con creencias de que no hay que unirse con las personas. No, todo lo contrario. Dios manda en las Escrituras a que es importante la comunión dentro del pueblo de Dios. Eso significa que tu problema es mi problema, tu lucha es mi lucha. Es la familia en Cristo. Yo voy a estar preocupado por lo que le pasa a mi hermano. Cuando mi hermano se ríe, yo río. Cuando mi hermano se duele, yo me duelo con él. Gozaos con los que se gozan, sufrid con los que sufren. No podemos ser indiferentes a los dolores, a las angustias, a las tribulaciones que tiene el pueblo de Dios, sobre todo cuando son nuestros hermanos. Su amigo, de alguna manera, era para el apóstol Pablo, Tito, un bálsamo de consuelo. En él hallaba a alguien que lo estaba consolando. Dice la Escritura en 2 de Corintios 7, versículos 5 y 6, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Así estaba el apóstol Pablo cuando iba a predicar, era perseguido, criticado. Y dice la Escritura, pero Dios, que consuela a los abatidos,
nos consoló con la llegada de Tito. Qué precioso cuando uno puede encontrar en un hermano, en una hermana, alguien que te pueda consolar en tus dificultades. Alguien que te consuele en tus aflicciones. Yo no sé cómo harían cuando alguien no tiene amistad y pasa cosas y nadie sabe. Y esa persona que profesa fe, probablemente, se está muriendo solo, está luchando solo y nadie sabe. La iglesia no puede orar porque no lo conoce, no sabe de él, no sabe de ella. Ahora, como una introducción adicional, ¿qué responsabilidad tenía este joven Tito ante Pablo? Pablo era el apóstol. Tito llegó a ser su delegado. Lo cierto es que Tito fue representante del apóstol en una isla cuyo nombre era Creta. Ahí tenía que Tito representar como su delegado ante el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la misión de Tito? En primer lugar, la misión en esta isla era la de establecer ancianos, establecer pastores. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esa era su función. Él tenía que establecer ancianos y estos pastores tenían que ser hombres bien capacitados para refutar a falsos maestros que se habían levantado. Hombres perversos que estaban torciendo la verdad del evangelio. Si hay un pastor por lo que se preocupa en verdad es por las almas y porque las almas no se salgan de la verdad de Dios. No me importa si tú ofrendas o no ofrendas en verdad. Ni tampoco me importa cuál es el color de tu vestimenta, ni qué título tienes. Pero si hay algo que a mí sí me preocupa es tu alma, cómo está ante los ojos del Señor. Que tú te mantengas en la verdad, que te mantengas en la fe, en el amor de Jesucristo. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 10 de Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Esa era la gente con la que Tito tenía que confrontar, con la que tenía que tal vez encarar. Por lo tanto, una de las funciones de él era establecer ancianos. Pero en segundo lugar, debía instruir con sana doctrina. Dice el versículo 1 y 2, donde está dando una instrucción para los ancianos. Dice él, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios. A los ancianos, a los hombres mayores. Un anciano, un joven era considerado alguien hasta los 40 años. Ya 41 ya estaba en otro nivel. Pero los jóvenes eran hasta los 40 años en el tiempo de Jesucristo, para el pueblo de Israel. Y a ellos les dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y me encanta ver cómo para Pablo no hay nadie que se le escape. Él está pensando en los hombres adultos, en los mayores, no solamente en los jóvenes. Pero también él está pensando en las mujeres adultas. Y él dice en el versículo 3 al 5, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Él debía dar una instrucción, debía compartir una sana doctrina con los ancianos y con las ancianas. Y tú dirías, pastor, y para mí que soy joven, bueno, también hay instrucción para los jóvenes. Y este es el texto que yo quiero utilizar como plataforma para la enseñanza en esta mañana. Entonces dice Tito 2, versículos 6 al 8, lo siguiente. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Pablo exhorta a Tito, luego de dar la instrucción de que él exhorte a los ancianos, a las ancianas y a los jóvenes, Pablo lo exhorta a Tito. Eso nos hace ver que Tito era un hombre que probablemente no tenía más de 40 años. Es una exhortación para los jóvenes de la iglesia, allá en Creta, pero también para esta iglesia el día de hoy. El título que yo le he puesto a este sermón es Mentoreo con propósito. Es lo que le he puesto como título, porque cuando veo lo que está haciendo Pablo con Timoteo, cuando veo lo que está haciendo Pablo con Tito y con otros hombres, él no está descuidando a esas personas con las que está trabajando. Nosotros en nuestra vida deberíamos también tener a alguien a quien estamos mentoreando. Yo creo que es de mucho aliento tener un oficio que beneficie a muchos. El zapato ecuatoriano es un ejemplo de buenos artesanos con mano de obra calificada y un acabado de cuero que no le pide favor al calzado europeo. Tristemente, al día de hoy, hay pocos artesanos que se dedican a la elaboración manual del calzado. Y eso se debe a dos cosas. En primer lugar, a la industrialización que ha acabado con la mano de obra. Ahora hay máquinas que ponen la suela y zapato en 30 segundos. El zapato antes era hecho a mano. Y en segundo lugar, no solamente la industrialización ha afectado a los artesanos al día de hoy, sino que también los artesanos no prepararon a hombres para que sigan sus pisadas. Hay generaciones de familias que hacían algo y llegó una generación y ahí se estancó y no pudo continuar lo que se venía haciendo generación tras generación. Es decir, que llegó un momento en que se decidió no mentorear, no preparar, no enseñar, no instruir a la siguiente generación. Tengo en mi trabajo una persona que está con nosotros hace como más de 15 años trabajando, una persona que es muy bien entrenada, conoce su oficio, sabe de su oficio, pero tiene un carácter tan difícil, pero sabe lo que hace. Y un día me acerqué de él, porque veo que todo el mundo le rehuye. Y le digo, oye, va a llegar un día en que tú te vas a morir. Y todo lo que tú sabes, no lo vas a transmitir ni le vas a enseñar a nadie. Tú no estás preparando a nadie. No estás dejando un legado. Y así somos a veces nosotros. Lo que sabemos en nuestro propio egoísmo, no lo compartimos. No lo transmitimos, no lo enseñamos. ¿Sabes? El apóstol Pablo no era así. Todo lo que Dios le había revelado, todo lo que Dios le había dado, él estaba preocupado para cederlo, pasarlo, transmitirlo a hombres que sean fieles al Señor.
El sermón el día de hoy lo tengo dividido en 3 partes. Vamos a ver en primer lugar una piadosa exhortación. Lo segundo que quiero ver con ustedes es un piadoso ejemplo. Y en tercer lugar vamos a ver un piadoso testimonio. Todo esto basado en Tito 2 del 6 al 8. La palabra piadosa es una palabra no muy común, no muy usada, pero es bíblica. Y la Biblia dice que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Puede ser que tú no tengas un título académico o no tengas lo que debas de tener, pero si tú eres piadoso, básicamente tienes una buena mirada del cielo para ti. Veamos lo que dice en primer lugar Tito 2:6 y vamos a ver el primer punto, una piadosa exhortación. Dice la Escritura, Tito 2:6. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Qué piadosa exhortación para los jóvenes. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo da esa instrucción para que Tito enseñe a los jóvenes a que sean prudentes? ¿Por qué exhortarlos? Porque él dice, exhorta. Bueno, tenía que exhortarlos a causa de la imprudencia común en los jóvenes. Esta exhortación que dice aquí el apóstol Pablo es diferente a la que está en el versículo 1. En el versículo 1 de Tito 2 dice la Biblia, pero en cuanto a ti, él no dice exhorta, él dice enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es un lenguaje diferente. Al anciano le dice enseña, pero a los jóvenes les dice exhorta. Porque a los jóvenes uno debe tratarlos con autoridad. Al anciano uno debe enseñarles como a padres. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿son los jóvenes imprudentes? Claro que sí. Son imprudentes a causa de su inexperiencia, a causa de su desconocimiento, a causa de sus propios impulsos, a causa de esas locas hormonas que circulan por su torrente sanguíneo. Por eso el joven es imprudente. Y los jóvenes, según la Biblia, deben ser sensatos, considerados, equilibrados. Deben de alguna manera ejercer templanza y dominio propio. Según la Biblia, los jóvenes deben de aprender a controlar sus apetitos carnales, sus pasiones turbulentas, a fin de reaccionar ante las circunstancias de la vida con sabiduría. Con sabiduría y discreción. Deben saber, en otras palabras, guardar confidencias y no ser dados al chismorreo, a la calumnia o a la murmuración. Deben ser equilibrados, deben tener dominio propio. Esta palabra que usa aquí Pablo en esta carta que escribe a Tito, prudentes, es usada 5 veces en esta carta. Y parece ser que es una palabra clave en lo que él escribe en toda la carta. Pero quizás a nosotros nos sorprenda, porque comúnmente nosotros no solemos considerar la prudencia como una de las principales virtudes cristianas. ¿Sabe qué nosotros apreciamos? Si alguien canta bonito, si alguien toca bonito, si alguien predica bonito. Pero por lo general la prudencia no es considerada como tal. Las personas, yo creo que por medio del Espíritu Santo son dominadas y gobernadas. Cuando el Espíritu Santo está en ellos sujetándolos, las personas llegan a ejercer dominio propio. Y se liberan de las diversas motivaciones carnales que los tienen esclavizados para que ellos puedan ejercer con libertad aquellas virtudes que nosotros consideramos importantes en el cristianismo. Virtudes como, por ejemplo, el amor, la honestidad, la verdad, la justicia.
Por supuesto que este es un sermón para cristianos. Si tú no eres cristiano, esto no va a tener un efecto en ti. Pablo está escribiendo aquí a un creyente. Y él tenía que dar esta instrucción a una iglesia donde habían creyentes. Si tú no tienes a Cristo, este sermón, tú no lo vamos a estar luchando ahí. Porque tú necesitas el Espíritu de Dios que vive en ti, que mora en ti, para que puedas tener el dominio propio del cual habla el apóstol Pablo. Ahora, quien no es prudente y no sabe controlar sus motivaciones egocéntricas, no será capaz de manifestar a los demás las características de Cristo. No las vas a mostrar. La prudencia, yo creo que trae consigo toda clase de virtud y de bien. Por tanto, todo creyente que vive conforme al Evangelio ha de crecer forzosamente en prudencia. Todo cristiano que vive conforme al Evangelio, que ha nacido de nuevo, ha de crecer forzosamente en la prudencia. ¿Por qué? Porque en esencia, la prudencia es la capacidad para entender la vida con los criterios, pensamientos y los sentimientos de Dios. Para observar algo que ha pasado en mi vida con lo que no estoy de acuerdo, con lo que me desagrada, con lo que tú dices, no me merezco. ¿Sabes qué necesitas? Tener dominio propio y aprender a descansar en el Señor. ¿Por qué tanta gente se queja en este mundo y en esta vida? Ahora, quien no crece en prudencia, cuando tú ves a jóvenes que son imprudentes y no crecen en esa virtud, lo que están manifestando es una pobreza en cuanto a su comunión con el Señor. Todos los cristianos deberíamos de ser prudentes en cierto grado por haber empezado a enfocar la vida en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. La Biblia nos narra un hecho muy característico de un rey que empezó a gobernar justamente cuando él tenía 41 años de edad. Roboam. Ustedes han oído la historia de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra después de Jesucristo. Pero en los últimos años, Salomón se desvió y envió dureza para que el pueblo le sirviera. Por lo tanto, cuando Salomón muere, uno de los que le servían, Jeroboam, huye a Egipto por temor a Salomón. Y va gente con él que le va respaldando. Así que el hijo de Salomón, Roboam, cuando muere su hijo, él decide ir a Siquén, dice la Biblia, porque todo Israel querían que él fuera el rey, el sucesor de Salomón. Y este hombre joven, dice la Escritura, que empieza a pedir consejo a aquellos hombres que le habían servido a su padre, a Salomón. Empieza a pedir consejo a los ancianos. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Crónicas. Dice Jeroboam: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: volved otra vez a mí dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. Ve al versículo 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Él empezó bien. Empezó haciendo lo que pocos jóvenes hacen, pidiendo consejo. A veces los jóvenes piensan que todo lo saben. Y él empezó bien. Él empezó a gobernar pidiendo consejo a los ancianos. Veamos el versículo siguiente, el versículo número
7. Y ellos le respondieron, los ancianos, diciendo: si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Empezó bien, hasta que llegamos al versículo 8. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Pidió consejo a sus iguales. Pidió consejo a sus panas. Él abandonó, desechó el consejo de los ancianos, de los que tenían experiencia, de los que habían servido con su padre. ¿Saben lo que le costó esto? El reino se dividió. Tú puedes leer la historia en tu casa. Pero esto es una determinación tan imprudente de este hombre. Y eso le costó el reino. Muchas veces la imprudencia trae situaciones que no sabemos por qué vinieron, pero fueron a causa de nuestra imprudencia. Muy pocos jóvenes se paran a pensar cuáles han de ser los valores éticos y espirituales que van a gobernar nuestras vidas. Casi nadie se detiene a pensar en esas cosas. A ver, yo voy a conducirme de esta manera. Muchos de ellos, o la mayoría, por lo general, actúan arrastrados por aquellos impulsos que les llegan, o bien por medio de sus propios apetitos, pasiones y gustos, o por aquellas influencias mundanas que están de moda. Y yo creo que los jóvenes de nuestras iglesias no están exentos de esos apetitos y de esas influencias y tentaciones. Si un joven se para a reflexionar sobre las exigencias éticas de la palabra de Dios y toma la determinación de que su vida será gobernada por la voluntad de Dios, por principios bíblicos, por el consejo de los pastores o de los ancianos de la iglesia, es probable que tenga que ir contra la corriente. Y no solo con respecto a la sociedad que le rodea, sino también con respecto al mal ejemplo de otros jóvenes de las iglesias. Así que pedirle al joven que sea prudente sería exigirle lo imposible si no fuera por el superior poder de Cristo que opera eficazmente en el creyente. En segundo lugar, habiendo visto una exhortación piadosa, que es una exhortación a la prudencia, vamos a ver ahora un piadoso ejemplo. Hemos visto una piadosa exhortación, veamos ahora un piadoso ejemplo. Leamos el versículo número 7. Pablo le dice a Tito: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. ¿Qué ejemplo que tenía que dar él? ¿Qué ejemplo? Ahora, Tito tiene que exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. Un joven exhortando a otros jóvenes. Si se lo diría a un anciano, puede que tal vez no le preste mucha atención por considerarle anticuado tal vez. Escucharán mejor a alguien cercano a ellos y que entiende su mundo, que entiende sus luchas. Si les dices a los jóvenes que tienen que ser prudentes, ellos seguramente que van a estar de acuerdo. No, hay que ser prudentes. Sí, ellos van a estar de acuerdo. Nadie va a estar en desacuerdo. Pero la prudencia es un concepto abstracto. Es algo sin contenido. Y yo creo que los jóvenes ni siquiera son capaces a veces de reconocer la prudencia. O peor aún, de reconocer su propia necedad. No son capaces. Necesitan que estos conceptos que son abstractos se conviertan en realidades en la vivencia de una persona cuyo ejemplo puedan imitar. Y la única manera como ese concepto abstracto pasa a ser algo visible es cuando la gente hace algo que sea visible. Y por eso es que le dice: muéstrate como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad.
Porque tal vez el ser prudente es algo abstracto que tal vez no se ve. Pero igualmente Pablo, cuando se dirige a otro joven, a quien también él mentoreó, al joven Timoteo, después de decirle, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, él añade en 1 Timoteo 4:12, antes, dice él, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Él está mentoreando a un grupo de jóvenes para que estos jóvenes sean ejemplo ante otros. Si alguien quiere enseñar al pueblo de Dios, debe de tener una vida, una vivencia que sea coherente, que respalde lo que enseña. Ahora, ¿en qué debía Tito ser ejemplar? En dos cosas. En lo que él hacía y en lo que él decía. En eso tenía que ser ejemplar, nada más. En lo que haces y en lo que dices. Dice el texto que hemos leído, muéstrate en todo como ejemplo, dice ahí, de buenas obras. Las buenas obras por lo general son visibles, porque las buenas obras incluyen la manera en cómo vivimos. Él tenía que ser ejemplo en buenas obras, eso quiere decir en sus relaciones con los hermanos, porque eso es visible. En la práctica de ese cariño, de ese cuidado, de esa ayuda fraternal, sacrificado y abnegado en su servicio a los demás, no indiferente. Debía ser ejemplar en su piedad personal, en la oración, en el estudio de la palabra y en su evidente amor para con el Señor. Porque tú sabes que cuando alguien ama al Señor, no importa la edad que tenga, si es joven o adulto, eso se nota. Eso no pasa desapercibido. El que un hombre ame al Señor, eso es notorio. Mire, una persona puede hablar muy lindo de aquí arriba o de allá abajo, donde tú quieras. Pero tú mira cómo vive y cómo se conduce. Y tú te darás cuenta si ama o no al Señor. Por eso es que él tenía que ser ejemplar, este joven. Él tenía que ser un ejemplo de integridad y de honestidad también en el trabajo, en el comercio y en todo su trato social. ¿Por qué? Porque así los jóvenes verán o verían a otro joven con prudencia, dominio propio. ¿Para qué? Para que nuestro Dios sea glorificado. Nada más. No para que Pablo se lleve la gloria. Yo lo formé a este muchacho. Yo formé a... No. Pablo no estaba interesado en eso. Pablo lo que quería era que Cristo sea formado en ellos y que el Señor reciba toda gloria y toda honra. Pero por otro lado, así como él tenía que ser ejemplo en buenas obras, también tenía que ser ejemplo en pureza de doctrina. Ya no solamente lo que hacía, sino también lo que decía. Pureza de doctrina. Eso incluye la manera como uno habla, la manera como uno enseña. Mira, querido hermano y amigo, solo la palabra de Dios es inspirada, infalible e inerrante. Y ella es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencias salvadoras. No hay nada por encima de la palabra del Señor. Nuestra vida debe estar guiada por principios escriturales, no por lo que dice mi abuelita, sino por lo que dice la Escritura. Por eso es que él tenía que ser cuidadoso en lo que hablaba, en lo que decía.
Y no solamente en la iglesia, sino el hablar en el diario vivir, en su vida común y corriente. Mi esposa siempre le recuerda a mis hijos, y a veces a mí también, cuando decimos una palabra por ahí no agradable, de toda palabra ociosa vas a dar cuenta al Señor. Si este jovencito se conducía de esa manera, como dice el mismo texto, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. ¿Sabes? Si este hombre era prudente, autocontrolado en lo que hacía y cómo hablaba, él iba a ser visto con aprecio, con respeto y ser considerado un joven serio. Finalmente, hemos visto ya entonces nosotros una piadosa exhortación, un piadoso ejemplo, y terminamos viendo en el versículo número 8 de Tito 2, un piadoso testimonio. Dice el versículo número 8, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. No te desenfoques. Pablo le está hablando a un joven. Pero la palabra de Dios es rica y abundante y es para todos nosotros. Seamos hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. ¿Y qué tenía que tener en cuenta Tito? Tenía que tener en cuenta el piadoso testimonio de su hablar. Con palabra sana e irreprochable, dice él. Mira, querido joven, si tus palabras son correctas, bíblicas, santas, serán sanas y por lo tanto serán sin crítica. Serán sin crítica si tú hablas o piensas conforme a la Escritura. Pero dice él, con palabra sana e irreprochable. El hablar de Tito tenía que ser un hablar diferente al de la calle, al de la plaza, al del mercado o al del muelle, al del barrio. Tenía que ser diferente, tenía que ser un hablar sano. No solamente la enseñanza de Tito, sino su conversación, su hablar en general. Toda palabra que sale de la boca de Tito debe ser para la sanidad y la edificación de sus oyentes. Esto en contraste con la comunicación malsana o perversa de los falsos profetas que se habían levantado allí en Creta. Porque los falsos profetas, los charlatanes o los habladores, no curan las heridas de sus oyentes, sino que al contrario, los desvían hacia temas secundarios y sin importancias, irrelevantes en verdad. Tito debe evitar todo lo que sea una mera opinión humana, todo lo que sea cuestiones secundarias, necedades y frivolidades, sabiendo que solamente hay una fuente de sanidad para la vida y esa es la palabra de Dios. Y que Él ha llamado para que el Señor o la palabra del Señor la pueda compartir, la pueda transmitir. Joven, en tus conversaciones con otros jóvenes, ¿tú hablas del Señor o hablas más de tu trabajo y de tus estudios? ¿O hablas del partido, del político y de tu deporte o tu equipo preferido? ¿De qué es lo que más hablas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La salud espiritual de los creyentes va a depender en gran medida de su capacidad para hablar cosas sanas.
Así que el hablar de él debía ser un hablar sano. Cuando uno ve así a un joven, wow, esos testimonios animan. En verdad que animan. Pero por otro lado también el hablar de él debía ser un hablar irreprochable. El texto nos dice con palabras sana e irreprochable. Es decir, no debe dar pie a que los enemigos del evangelio puedan criticarle legítimamente. Siempre habrá comentarios negativos, siempre habrán quejas, murmuraciones, críticas, siempre habrá. Y el líder cristiano es necio si piensa que puede complacer a todos sus oyentes y que su ministerio nunca provocará reacciones negativas. Pero debe procurar que tales reacciones nunca sean justificadas. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, el capítulo 39, versículo 1: Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Santiago nos recuerda lo difícil que es controlar la lengua. Y nos aconseja que usemos freno como la que usan los caballos en todo momento para refrenar nuestras palabras. Pero yo creo que siempre lo necesitamos de manera especial cuando estamos hablando con personas a veces conflictivas que buscan cualquier excusa para criticar lo que estamos diciendo. Y Tito tiene que intentar y esforzarse para que su palabra sea siempre irreprochable. Pablo lo expresa mejor y dice él, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. No es vosotros como dice la Reina Valera, que es una mala traducción. No es vosotros, es nosotros. Esos son los manuscritos más antiguos como es traducido correctamente. No es vosotros, nosotros. Porque si el enemigo estaba criticando a Tito, estaba criticando también a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Tito era su delegado. Cuando un miembro de la iglesia, cuando un miembro de la iglesia da pie o da oportunidad a que los vecinos le critiquen, el testimonio de toda la iglesia está salpicado. Porque ese miembro representa a una congregación local. Por eso nosotros somos cuidadosos en saber cuándo alguien debe ser un miembro de la iglesia. No estamos apurados que todo el mundo venga y sea miembro ya. Los enemigos del evangelio, yo no sé si te habrás dado cuenta, pero se han acostumbrado como a mirar con lupa, con microscopio, todo lo que decimos y hacemos. Debemos velar por la manera como vivimos y especialmente por nuestras conversaciones, por lo que decimos y hacer lo posible para que el adversario no consiga sus fines, de hablar de una manera en que sea legítima. Solo si nuestro hablar y nuestras conductas son intachables, el enemigo se va a callar. Si no, no. Por lo tanto, la mejor estrategia contra los opositores, ¿sabes cuál es? Es la transparencia de una vida santa e íntegra. No tengo nada que ocultar. Ahí está mi celular, tú puedes verlo. Mi esposa puede revisar mi celular. No tengo por qué poner claves. Y si tengo clave, ya sabe mi clave.
No tengo por qué yo decirle, oye, respeta mi espacio. No, ¿qué espacio? ¿Qué espacio? Y no somos una sola carne. Por lo tanto, cuida tu testimonio de cómo hablas y de cómo vives. Ese fue el consejo que le dio Pablo a Tito. Y él le está dando un testimonio. Y allí donde el texto dice que el adversario se avergüence, el verbo tiene que ver literalmente con una retirada del campo de batalla. Ahora, el enemigo ya no tiene nada que decir y por último se aleja derrotado. Pero con todo, cuando uno lee este texto, eso no es tan fácil como uno lo lee. ¿Cuántas veces en nuestras vidas podemos recordar que alguien que se opone al Evangelio haya tenido que retirarse avergonzado? Eso casi no ocurre nunca. Pero la meta no es lograr que los opositores dejen de difamar a un líder cristiano. Esa no es la meta, porque no van a dejar de hacerlo, sino evitar que tengan razones válidas para atacarnos. Eso es lo que tenemos que evitar. Evitar que tengan razones válidas. No. Si él es un criticón, si él es un hombre iracundo. No, si este hombre maltrata a su mujer. Si los griteríos que se oyen en esa casa, que no tengan nada que acusarte de algo así. Ojalá que Tito pueda ser un ejemplo para los jóvenes. Tito imitaba a Pablo, porque Pablo imitaba a Cristo. Por lo tanto, querido hermano, esforcémonos por ver la vida de Cristo, para seguir sus pisadas. Y ojalá que nosotros podamos ser imitadores de Tito, así como Tito era de Pablo y Pablo de Cristo. Al fin y al cabo, imitar a alguien que hace lo bueno, ¿sabe lo que eso trae, no es cierto? Eso trae gloria al Señor. Eso da un buen testimonio a la iglesia y al nombre de Cristo. Cuando el pecado es tolerado, cuando el pecado no es denunciado, hay caos, hay incertidumbre y la fe mengua. Ojalá que puedan los jóvenes, podamos todos ser imitadores de Tito. Pero ojalá que también podamos ser imitadores de Daniel. ¿Recuerdan a este joven Daniel que había sido llevado cautivo a Babilonia? Y oye lo que la Biblia dice de Daniel en Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Sabes cómo describiríamos a este hombre? Íntegro. Punto. Íntegro. Y eso es lo que el apóstol Pablo está procurando cuando está mentoreando a este joven llamado Tito. Yo me he propuesto a partir de este año, y ya empecé, a 3 jóvenes que son adolescentes realmente, a mentorearlos, instruirles, enseñarlos. Quiera Dios que tu vida cristiana no transite y no se vaya de este mundo sin que tú hayas mentoreado a alguien, sin que tú hayas discipulado a alguien, sin que tú hayas compartido con alguien el Evangelio en sentarte a instruir. Y empieza con tus hijos. Empieza con tus hijos, los que tienes más cerca. Y luego empieza con los de la iglesia.
evangeliza y comparte el Evangelio.